La pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana es: ¿qué es el Evangelio? El indicio de que el Evangelio llegó a nuestra vida e impactó nuestra vida no solamente tiene que ver con el cambio que Jesús produjo en nosotros, sino con la necesidad que tenemos de compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. Evangelio no es decirle a la gente: Dios te ama tal cual como sos, no importa cómo vivas, Dios te ama igual. Eso no es Evangelio, es una parte, pero no es el Evangelio. Dios nos ama a pesar de lo que somos, que es diferente. El Evangelio no es prosperidad, el Evangelio no es sanidad, el Evangelio no es felicidad, el Evangelio es nueva vida en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. El Evangelio no nos invita a vivir una vida mejor. El Evangelio no es algo que se incorpora a nuestra vida. El Evangelio no es para hacernos felices. El Evangelio es una invitación a morir para recibir la vida de Cristo, para que nuestro corazón sea transformado y en consecuencia nuestra vida sea transformada, nuestra familia sea transformado, nuestro entorno sea transformado. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es tan hermoso que jamás debería avergonzarnos de ser parte del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios. El poder de Dios no tiene que ver con cuánto hayas temblequeado o si te caíste, si no te caíste. El poder de Dios tiene que ver con lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía a través de la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio es salvación. ¿Salvados de qué? Primariamente y superlativamente significa salvados de la condenación eterna. Estábamos incapacitados de acceder a Dios y por causa de nuestros pecados nos dirigíamos a la perdición y a la condenación eterna. Pero un día el Señor apareció y conocimos a Jesús y conocimos el Evangelio para ofrecernos salvación y vida eterna. El Evangelio nos salva del poder de las tinieblas, del poder del pecado, del poder del mundo. El Evangelio salva nuestras vidas, el Evangelio salva nuestras familias, el Evangelio salva a nuestros hijos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. La salvación no es para todos, es para los que creen. La oferta es una oferta universal. El deseo de Dios es que todos los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento. La proclamación del Evangelio es para todos los hombres y todas las mujeres, pero solo alcanzan salvación, poder de Dios para salvación, solo aquellos que creen. Ahora el versículo 17 de este pasaje que hemos leído, Romanos capítulo 1, versículo 17, nos va a dar un porqué. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Existen dos tipos de justicia. La justicia nuestra, la de nuestras obras, la de nuestro esfuerzo. Pero hay otra justicia, que es la justicia de la obra de la cruz. Es la justicia que se llevó a cabo en la cruz. Es la justicia completa, la justicia eterna, la que tiene sustento, la justicia perfecta, la justicia que viene de Dios. Todos nosotros un día estaremos delante del tribunal del Señor. Todos nosotros un día tendremos que dar cuentas delante del Señor. Todos. Y va a haber dos formas de presentarnos delante de ese juicio. Una es con nuestra propia justicia. Señor, hice lo mejor que pude, me esforcé, trabajé, fui buen esposo, fui buena esposa, fui buen hijo, fui buen trabajador, traté de ser honesto, traté de tener una buena vida. Esa es nuestra justicia. Esa justicia está manchada porque el Señor va a mencionar algunos aspectos de nuestra vida que no nos gusta recordar. La envidia, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la mentira y un montón de otras cosas más. Pero hay otra justicia, que es la justicia en Cristo, revestidos de la justicia de Cristo, que es una justicia que nos es imputada solo por gracia. Así que hay dos maneras de presentarnos delante de Dios: con nuestras obras, las cuales nos condenan, o con la obra de Cristo y decir: Señor, yo la verdad que no he hecho las cosas bien, pero no es mi justicia, he creído en Jesucristo y me presento delante tuyo no con mi propia justicia,
sino con la justicia del justo que murió en mi lugar. El castigo de Dios fue sobre el inocente como si él hubiera sido culpable, para que nosotros los culpables podamos vivir como si fuéramos inocentes. Esa es la justicia imputada. Él pagó el precio de nuestro pecado para que todo aquel que crea pueda tener vida eterna. Si todavía no has creído en el Evangelio, hoy es el día, no importa cuánto tiempo tengas sentado en una silla de una iglesia. Tu justicia no alcanza, la justicia de Dios es la que te completa. Y una segunda aplicación. Lo que vamos a hacer todos nosotros los que conocemos a Jesús es orar diariamente y todas las veces que venga a mi corazón por 3 personas que necesitan escuchar el Evangelio. La oración del justo puede mucho. Y creemos que si oramos y oramos intensamente por una persona, su corazón se abrirá a la esperanza del Evangelio.